Hace poco hicimos un video hablando de los primeros años, educación y escalada a la fama de Margaretha Gertruida Cele, mejor conocida como Mata Hari. En estos vimos cómo esta increíble mujer, sin saberlo, estaba desarrollando todas las habilidades necesarias para ser una de las mejores agentes encubierto que el mundo ha visto. Y cuando la Gran Guerra comenzó y su estilo de vida se vio amenazado, el gobierno alemán estaba convencido de que tenerla en sus filas sería crucial para ganar la guerra. Pero los alemanes no eran los únicos interesados en contratar los servicios de la supuesta princesa de Java. Yo soy Rafael Peraza y esto es Mata Hari, la mujer que puso en jaque a Europa. Luego de que los alemanes se ponen en contacto directo con Mata Hari es cuando su historia puede ser contada de dos maneras, como la veían los alemanes o los franceses. Según los francos, Margaretha, con su nuevo nombre código H21, había aceptado el trato de los alemanes, pero para los germanos, esta había rechazado la oferta, se había quedado con el dinero, 20.000 francos, que son unos $60.000 en dinero de hoy en día, y había huido a Francia. Sea como sea, el punto es que luego de su encuentro con Cromber, nuestra protagonista había decidido volver a París para volver a buscar la vida que tenía antes de la llegada de la guerra. En su camino a Francia, desde Holanda, y evitando el frente de batalla, su barco había hecho una escala en el Reino Unido, donde ella pensaba quedarse unos días, pero fue obligada a no bajarse de la embarcación, ya que sus joyas, su personalidad, su sensualidad y el hablar 5 idiomas diferentes la hacían, según los ingleses, demasiado sospechosa en tiempos de guerra. Luego de que las autoridades británicas reportaran que esta mujer iba camino a Francia y se le había negado su entrada a tierras inglesas, el Buró de Contraespionaje francés trató de hacer lo mismo, pero al esta haber sido residente francesa en el pasado, su entrada no podía ser negada. Pero esto no evitó que la sombra de Margaretha tuviese la forma de agentes franceses observando todos sus movimientos de aquí en adelante. De vuelta a su vida pasada y ahora en 1916, aunque el número de shows que montaba era mucho menor, los regalos y las donaciones monetarias de sus fanáticos, en especial de parte de políticos y oficiales, le seguían manteniendo su extravagante estilo de vida, y uno de estos fanáticos era el oficial Vladimir Maslov, un capitán y piloto ruso enviado por el ejército de este país para apoyar los esfuerzos de guerra en el frente occidental. Maslov tenía solo 23 años y Mata Hari para ese momento tenía 40. Ambos se enamoraron fuertemente, ella describiéndolo en muchísimas cartas como el amor de su vida y la única persona que había amado realmente hasta ese momento. Por lo que luego de varios meses, cuando el piloto le propuso matrimonio, esta aceptó muy felizmente. Durante estos meses el gobierno francés seguía investigando a Mata Hari, ya que no solo estaba ennoviada y luego comprometida con un capitán activo del ejército aliado, sino que seguía muy activa en la alta alcurnia de la sociedad francesa y era capaz de extraer cualquier tipo de secretos a quien ella quisiera. Pero por mucho que la seguían e investigaban, aún no lograron encontrar nada con que incriminarla, por lo que el capitán Ladoux, de la segunda oficina del ejército francés, es decir, la oficina de contraespionaje, prefirió no correr ningún riesgo con esta amenaza. Luchando en el frente occidental, Maslov fue derribado y herido de gravedad, perdiendo un ojo en el choque. Al Mata Hari aún no haberse casado con él y seguir siendo holandesa, un país aún neutral, no se le tenía permitido visitar a su prometido en el hospital, ya que este estaba a pocos kilómetros del frente de batalla. Al Ladoux enterarse de la situación, le ofreció a Margaretha un nuevo trato. Si aceptaba espiar en nombre de Francia a los alemanes, se le dejaría visitar a su prometido y también se le pagaría una recompensa al equivalente de $3 millones en dinero de hoy en día. Ante semejante oferta, pero aún sin confirmar si realmente era una espía alemana o no, ella de todas formas acepta el trato de los franceses y su viaje al frente de batalla comienza. Pero, ¿por qué pagarían los franceses tanto dinero por contratar a alguien que tal vez, y solo tal vez, era una espía? Pues la verdad es que esto siempre habría sido un buen trato, ya que no solo se estarían quitando una posible amenaza de encima, sino que era bien sabido que en años atrás Mata Hari podía seducir a cualquier oficial alemán en países neutrales utilizando su pasaporte holandés y extraer todo tipo de información valiosa para los esfuerzos de guerra. Pero más importante aún, ella ya había sido la atracción principal varias veces en fiestas organizadas por el mismísimo príncipe Guillermo de Prusia, hijo mayor del Kaiser alemán, heredero al trono y general del ejército enemigo.
Aunque nadie podía asegurar que fuera posible que Mata Hari pudiera extraer secretos de Estado y sobre el ejército alemán para dárselos a los franceses, ni siquiera la propia Margaretha podía hacerlo, o podía aceptarlo, o podía asegurarlo, los franceses creían que esto era de todas formas un riesgo que valía la pena correr, o por lo menos que ella lo corriera. Camino hacia Holanda para comenzar su espionaje para los franceses, una vez más fue detenida por los ingleses mientras su barco hacía escala en dicho país. Esta vez la enviaron a Londres, donde agentes británicos trataron de hacerla hablar y por fin confesar que era una agente alemana. La DU estaba al tanto de esto y quería ver cómo Mata Hari salía de ese problema, algo así como una prueba. Y al solo haberle pagado una pequeña fracción de su recompensa, si por fin aceptaba su alianza con los alemanes, los aliados no habrían perdido casi nada y se habrían quitado una gran amenaza encima. Al final Mata Hari, aunque aceptó ser una espía francesa para ver si podían sacarla ya que los ingleses y franceses eran aliados, no reveló más nada y sorpresivamente logró convencer a los estrictos agentes del MI6 inglés de que la dejaran ir, y así mismo fue. Sus nuevas instrucciones la enviaron no a Holanda, sino a España, donde tendría la tarea de seducir a un diplomático alemán de nombre Arnold von Kalle, con el fin de que éste le asegurara una audiencia con un muy buen viejo amigo de ella, el príncipe Guillermo. Luego de verse solo 3 veces, von Kalle le contó a Mata Hari sobre el plan alemán de un desembarque sorpresa de submarinos en las costas de Marruecos, colonia francesa en ese momento. Si esta información era cierta, dicho desembarque podía darle la vuelta a la guerra. Pero al pasarle lo descubierto a la DU, este nunca le contestó. Al ser la segunda vez que los franceses la dejaban a oscuras y sin saber qué pasaba, Margaretha intenta conseguir aún más información de otros oficiales y asegurar por fin la audiencia con el príncipe alemán, ya que si no completaba estas misiones era posible que no volviera a ver a su prometido y se quedara sin un solo franco. Pero tanta presión por su parte a tantos oficiales diferentes en tan poco tiempo la hicieron ver muy sospechosa. Supuestamente, Mata Hari llegó al punto de activamente informarle a Kalle sobre su rol como agente francesa, su acercamiento con espías alemanes en el pasado y que si la dejaban ver con el príncipe, esta podría contarles de todo tipo de planes militares y secretos de la alta sociedad francesa. Pero para los alemanes todo esto tenía que ser un gran bluff, una gran mentira, ya que o era casi imposible que ella pudiera saber tanto, o de verdad era tan buena espía que siempre fue una doble agente y en 2 años había recolectado toda esa información y ahora esperaba entregársela a cambio de una gran recompensa al ejército alemán. Fuera cual fuera la verdad, y que de nuevo no sabemos cuál fue, la siguiente movida alemana fue una que pocos esperaban. Kalle mandó un mensaje código a Berlín, informando de los muy positivos resultados del agente H21 y que su información era de crucial importancia y exclusiva para los oídos del príncipe Guillermo o del propio Kaiser. Lo curioso es que el mensaje fue enviado utilizando un código que ellos sabían ya había sido descifrado por la inteligencia francesa, solo que los franceses no sabían que los alemanes sabían. Un poco enredado, pero bueno, lo sé. El punto es que Kalle activamente envió a propósito no solo un mensaje falso sobre Mata Hari, sino que él mismo se percató de que los franceses lo oyeran sin ellos saberlo. Aunque los franceses esperaban que Mata Hari fuera capaz de extraer información enemiga proveniente del propio príncipe alemán, el por fin escuchar que Mata Hari sí era un agente doble, una doble espía alemana, puso muy feliz a la DU, quien desde el principio nunca confió en ella y que tampoco quería ni planeaba pagarle nada a nuestra protagonista. De vuelta en París, una orden de captura fue establecida en contra de Margaretha. Cuando oficiales la fueron a arrestar en su habitación de hotel, esta los recibió desnuda y sosteniendo un casco alemán lleno de bombones. Pero el intento de seducción no fue suficiente. Esta fue capturada y enviada a una de las peores prisiones femeninas de toda Francia, donde por 3 meses no pudo tener contacto con su abogado ni su prometido, algo totalmente ilegal para la época.
Durante ese tiempo, aunque más adelante Mata Hari diría no haber compartido nada de información con sus interrogadores y reportó todo tipo de abusos y violaciones por parte de los mismos, desde la prisión salían muchos informes de la participación de esta mujer en la filtración de planes militares franceses a altos mandos alemanes, cosa que supuestamente era mentira, acusándola de ser la responsable de la muerte de más de 50.000 soldados franceses por su espionaje. Ahora, esto es totalmente imposible, amigos, y de hecho, los propios informes oficiales desclasificados hace unos pocos años por haber cumplido 100 años, confiesan que ese reporte era totalmente inventado, sino que más bien los franceses utilizaron a Mata Hari como un gran chivo expiatorio. Para comprender esto tenemos que ver un poco más del contexto del momento de la guerra en pleno 1917. A inicios de este año, cuando Mata Hari es capturada, la guerra no pintaba nada bien para Francia. Por si fuera poco, los británicos no mostraban muchos avances, los rusos estaban a punto de rendirse y los Estados Unidos aún no habían entrado en la guerra. Malas decisiones y poco orden hicieron que en los últimos 2 años cientos de miles de soldados franceses murieran en el campo de batalla por objetivos poco claros y enfrentamientos que nunca pudieron ganarse. Para colmo, recientemente el fiasco de la ofensiva Nivelle había ocurrido, donde 40.000 soldados franceses habían perdido la vida en un solo día en medio de una avanzada militar. Y una que cabe recalcar no tenía ningún sentido, ya que los alemanes no perdieron ni la mitad de ese número. A raíz de todo esto, el público en general estaba iracundo y totalmente en contra de la guerra. Más de 60 batallones enteros habían soltado sus armas en ese momento y la seguridad de las fronteras francesas colgaba de un hilo. Por lo que cuando a Ladoux se le presentó la oportunidad de lanzarle todos los franceses muertos encima en sus ojos a una bailarina exótica, inmoral, adúltera, con sífilis, ladrona, aprovechada y extranjera, pues este no dudó en tomarla. Aunque en su juicio, su abogado y ella misma hicieron un trabajo lo suficientemente bueno para demostrar que todo esto era una farsa y que ella solo fue un peón en ese complejo juego de ajedrez geopolítico mundial, y que más bien durante el último año ella solo había logrado ayudar a los esfuerzos de guerra franceses, sacando valiosa información de los alemanes, y que esta nunca fue escuchada y que pudo incluso haber salvado miles de vidas francesas, el veredicto de este juicio ya estaba decidido, mucho antes de que el mismo comenzara. El 27 de julio de 1917, por fin el juez da su sentencia: muerte por medio de un pelotón de fusilamiento, por espionaje y traición. Luego, el 15 de octubre de ese mismo año, Mata Hari fue puesta enfrente del pelotón. Cuando se le iba a atar al poste, se rehusó. Cuando se le fue a poner la venda en los ojos, se rehusó. Y cuando los soldados estaban apuntando y solo a segundos de disparar, esta les lanzó un último beso. Fue asesinada antes del amanecer, bastante poético considerando el significado de su nombre artístico. Al final, la verdad de Mata Hari murió en el momento en que ese pelotón le robó la vida. Ella, y solo ella, fue dueña de su verdad, hasta su último latido, lo que deja totalmente abierta la interpretación de quien escucha la historia los verdaderos motivos de la misma. ¿Será que si era esa femme fatale, doble espía capaz de darle la vuelta a la guerra por sí sola al manipular hasta el propio príncipe alemán? ¿O será que solo era una persona inteligente, pero inocente, que solo quería tener una buena vida y terminó siendo el peón de un estado y el chivo expiatorio del otro? Pues amigos, la verdad es que no lo sabemos, pero hasta cierto punto es esa misma incertidumbre la que hace de la historia de la gran Mata Hari una de las más emocionantes y envolventes y hasta trágicas de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál crees que es la verdadera historia? Coméntalo en la parte de abajo. Recuerden activar las notificaciones de este canal porque al parecer YouTube no le está notificando a todo el mundo cuando montamos videos, y activar la campana es la mejor forma de no perderte ninguno de nuestros trabajos. Así como muchos se podrán haber dado cuenta, la verdad es que últimamente los números de muchísimos canales en YouTube, incluyendo el nuestro, han estado cayendo bastante, lo que ha perjudicado significativamente nuestra habilidad de hacer más videos, ya que, una vez más, tanto la investigación como la escritura del guión y la producción del video ahora recaen netamente en mí, en vez del equipo de 4 personas que manejábamos desde inicios del año pasado.
por lo que no hay mejor momento para apoyar directamente este canal que este mismo momento, por medio de Patreon, una plataforma donde podrás donar la cantidad de dinero que desees para ayudarnos a poder hacer más contenido y mantenernos económicamente estables. En esta también podrás hablar conmigo directamente y sugerir todo tipo de temas de una forma mucho más efectiva. Por eso mismo quiero agradecer a nuestros Patreons principales: Liana Sereno, Robert Caponi, Andrés Docón, José Posada, Fran de Cirán, Gabriela Mezquita, Edgar Jajá, Oreites, Mark, Oliver Music, Fernando García Pérez y Oscar Hernández por ayudarnos en estos momentos y ser los mejores Patreons que se pueden tener. Tú también puedes ser parte de este grupo yendo al link que aparece en la descripción. De verdad que te estaría eternamente agradecido. Aún así, también quiero agradecer a todos ustedes, Patreons o no, por siempre mantenerse fieles y seguir viendo nuestros videos semana tras semana. Un abrazo para todos. No olviden seguirnos en Instagram, @elbaúl_youtube, para más contenido. Y sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el Baúl de los Conocimientos Inútiles. Que tengan muy buen día.